Cordial saludo. En este corto video vamos a explicar las clases en la programación orientada a objeto, su relación que tiene con las herramientas UML y cómo las representamos en cualquier lenguaje. En este caso vamos a representarla en Java, pero podemos representarlas en C# y en Python. Igual debe servir. Lo primero que tenemos que saber es tener una definición clara de qué es la programación orientada a objetos, o sea, la forma clásica. La programación orientada a objetos se denomina una forma especial de programar. Es mucho más cercana a cómo pensamos las cosas en la vida real o cómo las imaginamos en la vida real y cómo las representamos en otro tipo de programación. Nosotros en el mundo real estamos rodeados de objetos. Todo lo que expresamos tiene una visión de objeto. Pero ¿cómo pensamos en objeto? ¿Cómo así? Todos los objetos tienen características. ¿Qué son las características? Son las propiedades, son los atributos que pueden ser de un objeto: el color, la marca, el peso, la raza. También tiene acciones, son las operaciones que ejecuta ese objeto. Las acciones las conocen en algún caso como operaciones y en otros las conocemos como métodos. Todos ellos son un sinónimo de lo que puede realizar el objeto. Los comportamientos que tiene ese objeto son los que los caracterizan. En ejemplo, un auto. Encender, acelerar y frenar son las acciones que realiza ese objeto. En un animal, como por ejemplo el perro y el gato, el maullar, ladrar, correr y cazar son las acciones que lo identifican al mismo. Entonces debemos tener claro qué significa eso. Por lo menos, ¿qué acción, qué objeto vemos ahí? Un dado, un par de dados. Propiedades: cuadrados, tienen un color rojo, tienen un peso. ¿Qué acción ejecutan? En este caso los métodos. Nos indican, cada vez que los lanzamos nos dan una serie de números. Puede ser un auto. Un auto tiene unas propiedades: un color, un tamaño, un peso, y tiene unos métodos: arrancar, acelerar, frenar. Esos son los métodos que lo identifican. En este caso, un objeto animado, que son en este caso vamos a ver los gatos y los perros. ¿Qué ejecutan ellos? Pueden maullar, una acción: maullar. En el perro, ladrar, correr y cazar. Entonces, esa es una definición clásica de la programación orientada a objetos. Un objeto también puede ser intangible, o sea, que no lo podemos ver, pero sí sabemos que existe. Como por ejemplo una operación matemática simple: multiplicar. ¿Cuáles son las propiedades? Serían el multiplicando y el multiplicador. ¿Y qué métodos tendrían eso? Simplificar, multiplicarse con otro valor. Son los métodos que podemos trabajar. Otra definición clásica: ¿cómo la podemos trabajar en UML? Las clases son el pilar fundamental de la programación orientada a objetos. Nos permiten abstraer los datos y sus operaciones que todo asociadas. Es como una cajita negra. Los lenguajes de programación que soportan las clases difieren muy sutilmente en su soporte para diversas características relacionadas con las mismas. La mayoría soportan diversas formas de herencia.
Además, las clases las enmarcamos en una primera parte en una herramienta UML. A la derecha vemos, a la izquierda vemos el objeto, los métodos y los atributos físicamente. A la izquierda y a la derecha vemos el mismo objeto representado en una herramienta UML, donde la primera parte que vemos en la superior, el nombre de la clase, siempre va la primera letra en mayúscula. En el segundo recuadro vemos los atributos. ¿Cuáles son los atributos en este caso del auto? El color, la marca y el kilometraje. Ya si se puede, si se desea, le podemos asignar una acción o lo dejamos simplemente así. También podemos asignarle una de las propiedades, un elemento que nos permite guardar la propiedad, que es el string o el entero. También le agregamos un método, que es el encender, el acelerar y el frenar. Ya como ustedes ven ahí, el signo menos significa que son propiedades privadas. Entonces debemos tener en claro que los objetos son conjuntos, que las clases son un conjunto de objetos que comparten características similares. Veámoslo acá. Si nos damos cuenta, hay un auto, una clase llamada auto que tiene un color, una marca y un número de kilometraje, que significa que una clase podemos abstraerla con varios objetos. O sea, yo tengo la clase auto, pero esa clase auto yo puedo crear un objeto de esa clase, o sea, puedo tener una abstracción de esa clase. En este caso vemos un auto de color gris, marca Mercedes, 0 kilómetros. De esa clase podemos crear otro objeto llamado auto también, auto 2, el otro es auto 1, auto 2, que tiene color morado, marca Bugatti, y ha recorrido 120 kilómetros. ¿Cuántas instancias de esa clase podemos sacar? Todas las que deseamos. Eso nos permite que en la programación se trabaje de forma más rápida. Otra definición clásica. Vea, una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura o comportamiento comunes. La clase representa una abstracción, la esencia que comparten los objetos. Un objeto es un ejemplo de una clase. Ojo, un objeto no es una clase y una clase no es un objeto. Aunque puede serlo según un small tag, las dos se juntan. Pero no, generalmente una clase no es un objeto ni un objeto es una clase. Una clase es la plantilla principal con la cual se identifica el objeto. Las clases actúan como intermediarias entre una abstracción y los clientes que pretenden utilizar esa abstracción. De esta forma, la clase muestra una visión externa del comportamiento de la interfase que enfatiza la abstracción escondiendo su estructura y secretos de comportamiento. ¿A qué me refiero a eso? Veamos la clase teléfono. ¿Qué utilizamos de la clase de teléfono? Nos sirve para llamar y recibir llamadas. Pero cómo está compuesto, en este caso un celular internamente, no nos interesa. Lo que nos importa es que cuando marquemos nos permita comunicarnos. ¿Qué es la visión interna de una clase? Se conoce como la implementación. Ella es que abarca el código que se ofrece en la interfase de la clase. En pocas palabras, lo que nos permite que el objeto actúe. Porque ¿de qué me sirve un celular si internamente no tiene cómo funcionar? Las clases se pueden relacionar entre sí. Ahí es donde vamos a ver su abstracción en UML. ¿Cuántos tipos de relaciones comparten las clases? Se conoce como tipo de compartición entre clases o relaciones semánticas. Una de la primera, la asociación, nos indica relaciones de mandato bidireccionales.
Esos son los famosos punteros ocultos en C++. Conlleva una dependencia semántica y no establece una dirección de dependencia. Tienen cardinalidad. En pocas palabras, cuando dos personas se asocian para ejecutar una acción, ninguna depende de la otra, simplemente hay una asociación entre ellas. La herencia. Esta es la relación por principio de una clase. Por esta relación una clase puede dividirse en subclases. Comparten estructura y o comportamientos definidos. Entonces existe una herencia simple o herencias múltiples. En este caso hay clases llamadas superclases. ¿Qué representan? Representan una relación de tipo es un entre clases. Una subclase aumenta o restringe el comportamiento o estructura de la superclase. Una clase de las que no existen ejemplos se denomina abstracta. O sea, una representación de algo que solo es visto desde un objeto. En C++ declara como virtuales todas aquellas funciones que quiere modificar sus subclases. Entonces existen la primera, que es asociación, la segunda, que es herencia. Vamos a verlo también en UML. La tercera se conoce como agregación. Representa una relación del tipo tener un entre clases. Cuando la clase contenida no existe independientemente de la clase que la contiene, se denomina agregación. En pocas palabras, el cerebro de nosotros, si no está bombeándose sangre desde el corazón, el ser humano no puede subsistir. Una persona, mientras el corazón esté bombeando sangre, aunque el cerebro lo tenga dañado, puede existir. Se dice que está en estado vegetativo. ¿Ya? O sea, que hay una relación de agregación entre el corazón y el cerebro. El cerebro no puede funcionar si no está bombeándose sangre del corazón. Luego, el cerebro existe o funciona si se le bombea sangre. Esa es una relación de agregación. Cuando una clase no puede existir sin que la otra preexista antes. ¿Listo? Miremos lo que dice la traducción acá. Se denomina agregación por valor y además implica contenido físico, mientras que si existe independientemente y se accede a ella indirectamente, es agregación por referencia. Ya esa es otra forma de mostrarla. Uso. El uso es el refinamiento de la asociación, o sea, lo que vimos al principio. Es cuando hace uno la asociación mucho más fina. Se especifica cuál es el cliente y cuál es el servidor de ciertos servicios. Entonces, por eso se dicen relaciones entre uso. Vamos a verlas ahora en un diagrama UML. Vean la agregación. La agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase, o sea, que una es fuerte y la otra es débil. Los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos de la misma asociación de agregación o de varias asociaciones de agregaciones distintas. La destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de los componentes. Habitualmente se da con mayor frecuencia en la composición. El hecho de que no exista un cliente no significa que la empresa deje de existir. Es una empresa que no tiene cliente. Ella existe, aunque los clientes hacen parte importante de ella, no. Miremos este caso. Y este denomina por la punta de diamante blanca sin color. Veamos, un cliente, una empresa puede tener 0 o al menos un cliente. ¿Qué significa? Que la empresa no significa que deje de existir si no tiene un cliente. Por eso digo que la agregación se representa en UML mediante el diamante, como lo hemos visto ahí, de color blanco, en el extremo en que está la clase que representa el todo. La empresa está representando el todo. Tenemos una clase empresa, tenemos una clase cliente, una empresa agrupa varios clientes.
Veamos, lo vimos en UML y lo estamos viendo en un diagrama de clase sin elementos y un diagrama de clase con elementos. En que está a la izquierda no tiene elementos, o sea, se representa en forma abstracta, y el que está a la derecha tiene elementos. Entonces, ahí vamos teniendo una idea clara de qué es una clase y la estamos mostrando en UML. Composición. Composición es una forma fuerte de agregación, donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. Los componentes constituyen una parte del objeto compuesto. De esta forma, los componentes no pueden ser compartidos por varios objetos compuestos. La supresión del objeto compuesto conlleva la supresión de los componentes, como el ejemplo que explicamos ahora. Si se nos daña el corazón, quedamos listos. ¿Por qué? Porque es nuestra CPU. Tenemos una clase empresa, un objeto de esa empresa es a su vez compuesto por uno o varios objetos del tipo empleado. Exacto. El tiempo de vida de los objetos empleados depende del tiempo de vida de la empresa, ya que si no existe una empresa no pueden existir los empleados. ¿Listo? Entonces tengamos claro ese concepto. Entonces ya sabemos cuándo tenemos que aplicar composición y cuándo tenemos que aplicar agregación. El siguiente elemento que vamos a ver sobre las clases es la asociación. O sea, se conoce como conexión entre clases, que describe una conexión entre objetos, aunque las asociaciones suelen ser bidireccionales, en ocasiones es deseable hacerlas unidireccional, hacia dónde va apuntada, o sea, en un solo sentido. Generalmente o gráficamente, cuando la asociación es unidireccional, la línea termina en una flecha que indica el sentido de la asociación. Veamos acá. Cuando no indica, no tengo puntas de flecha, la asociación es bidireccional. ¿Qué significa? Una cuenta, muchas cuentas la puede tener un cliente. En pocas palabras, un cliente puede tener asociado muchas cuentas en un almacén, en lo que yo quiera. Entonces, es bidireccional, funciona en ambos lados. Y la asociación unidireccional, muchas cuentas dan como balance que se tenga un medio físico de dinero. Ahora viene la que es la más importante y la que se utiliza en un porcentaje alto, que es la generalización o herencia. Técnicamente hablando, la herencia en el contexto de la programación orientada a objetos tiene muchas cualidades, pero siendo pragmáticos, la herencia supone un mecanismo mucho más eficaz para reducir y simplificar el código. En este diagrama de clases muestro un ejemplo de la relación de herencia entre dos clases, una persona y un bailarín. La persona, el nombre, pero la persona, ¿cuál es el objeto de la persona? Bailarín. Un bailarín es es una subclase de la persona. Lo vemos en el código de Java. Extend significa que es una subclase, ya, la clase es bailarín y extende de la clase persona. O sea que la clase padre es persona y la clase hija es bailarín. ¿Listo? Entonces, ahí estamos creando una clase maestra y una clase hija. Y por último, antes de comenzar ya la parte de codificación, hablamos que es un objeto. Un objeto representa una entidad de la vida real, es decir, alguno de los objetos únicos que pertenecen al problema con el que estamos enfrentando y con el que podemos interactuar. Entonces, un objeto, en este caso el objeto perro.
¿Qué atributos tiene? Un nombre, un color, una raza y un atributo que está hambriento porque se le ve flaco. ¿Qué métodos? Ladrando, oliendo, buscando y meneando la cola. Esos son los métodos que realiza ese objeto. Entonces, cuando hablamos de entidad, los objetos del mundo real se les suele llamar entidades. Del mundo real se le pueden llamar entidades para diferenciarlo de su homólogo en el mundo de la programación orientada a objetos llamado objeto. En este caso, el perro es una entidad porque es algo que pertenece al mundo real. Pero cuando ya lo vamos a abstraer a la programación, lo convertimos en objeto. Entonces, ¿qué significa? Cada objeto, de igual modo que la entidad en la vida real, tiene un estado, es decir, unos atributos, unos valores concretos, un comportamiento, es decir, tiene funcionalidades o sabe hacer acciones concretas. Un objeto es algo tangible y es algo hacia lo que podemos dirigir una atención o pensamiento. Un objeto representa un ítem y es identificable a una entidad real o abstracta, con un papel definido en el dominio del problema. Un objeto tiene un estado, un comportamiento y una entidad. Tenemos que tener eso claro. Ya con esta idea clara ya podemos trabajar UML y trabajar cualquier lenguaje de programación, llamémoslo Java, C#, ASP, cualquiera de ellos. Muchas gracias.